En una cálida tarde de diciembre de 1993, un hombre estaba parado en la azotea de un edificio en Medellín, Colombia. Estaba descalzo, con sobrepeso y empuñando una pistola de 9 milímetros. Apenas unos momentos antes, había estado hablando por teléfono con su hijo adolescente, una llamada que los agentes de inteligencia colombianos y estadounidenses habían estado esperando desesperadamente que realizara. Habían pasado 16 meses y cientos de millones de dólares tratando de encontrarlo. Y ahora, porque no pudo resistir la urgencia de escuchar la voz de su niño una vez más, lo tenían. Los disparos estallaron desde la calle de abajo y desde las azoteas circundantes. El hombre intentó correr a través de las tejas de barro. Era lento. Era pesado. Había pasado el último año y medio escondiéndose en casas de seguridad, comiendo demasiado, durmiendo muy poco, viendo cómo su imperio se desmoronaba pedazo a pedazo. Solo logró dar unos pocos pasos antes de que 2 balas impactaran en su torso. Tropezó. Una tercera bala entró justo detrás de su oreja derecha. Se derrumbó boca abajo sobre las tejas calientes, con su sangre acumulándose bajo el sol de la tarde. El hombre en la azotea era Pablo Emilio Escobar Gaviria. Tenía 44 años. En la cima de su poder, la revista Forbes lo había listado como la 7ª persona más rica de la Tierra. Había contrabandeado un estimado del 80% de toda la cocaína consumida en Estados Unidos. Había ordenado el asesinato de 3 candidatos presidenciales, hecho explotar un avión comercial que transportaba a 107 personas inocentes y bombardeado la sede de la Policía Secreta de Colombia. Había asesinado jueces, periodistas, oficiales de policía y políticos. Miles de personas habían muerto por sus órdenes. Y sin embargo, en los barrios pobres de Medellín, decenas de miles de personas lo llorarían. Llorarían en las calles. Llevarían su ataúd sobre sus hombros a través de los barrios que él había construido para ellos. Porque Pablo Escobar no era simplemente un capo de la droga. Era algo mucho más complicado. Era un monstruo que construía hospitales, un asesino que financiaba escuelas, un terrorista al que adoraban como a un santo. Esta es su historia completa. No la versión de Netflix, no los titulares simplificados. Esta es la vida completa y sin adornos del criminal más poderoso de la historia moderna, contada desde el principio hasta el final. Ponte cómodo. Siéntate. Baja las luces. Esta historia no comienza en una azotea en Medellín, sino en un pequeño pueblo olvidado en las verdes montañas de Colombia, donde un niño con ambiciones enormes estaba a punto de descubrir que el mundo no tenía intención de darle lo que él quería. Pablo Escobar nació el 1 de diciembre de 1949, en el pequeño pueblo de Río Negro, enclavado en las exuberantes tierras altas verdes de Antioquia, un departamento montañoso en el noroeste de Colombia. La región de Antioquia tenía una identidad cultural distinta. Su gente, conocida como paisas, era ferozmente orgullosa, profundamente católica y famosa por su espíritu emprendedor. Valoraban el trabajo duro, la lealtad familiar y la autosuficiencia por encima de casi todo lo demás. Estos valores moldearían a Pablo Escobar de maneras que resultarían tanto extraordinarias como catastróficas. Su madre, Hermilda Gaviria, era una maestra de escuela con una personalidad feroz y una profunda creencia en la educación. Era la columna vertebral de la familia, una mujer que mantenía el hogar funcionando gracias a su pura fuerza de voluntad. Su padre, Abel de Jesús Escobar Echeverry, era un campesino que trabajaba una modesta parcela de tierra fuera de Río Negro. Era un hombre callado y trabajador, que nunca buscaba atención ni conflicto. En años posteriores, cuando Pablo se convirtió en el criminal más famoso del planeta, Abel permanecería en gran medida invisible, una sombra en el fondo de la enorme y aterradora historia de su hijo.
Pablo era el tercero de 7 hijos. La familia no era ni rica ni desesperadamente pobre. Ocupaban ese vasto espacio ignorado en la sociedad colombiana, donde existían millones de familias sin ninguna esperanza real de movilidad ascendente. Colombia, en las décadas de 1950 y 1960, era un país de extrema desigualdad. Una diminuta élite controlaba la tierra, la economía, el poder judicial y el sistema político. Para familias como los Escobar, el camino legítimo a la prosperidad era prácticamente inexistente. Nacías en tu estación y te quedabas allí. Cuando Pablo aún era un niño pequeño, la familia se mudó al suburbio de Envigado, justo al sur de Medellín. Envigado era un barrio obrero, de casas de bloques de concreto con techos de lata, calles estrechas y pequeñas tiendas de esquina. La mudanza fue impulsada por el deseo de Hermilda de brindar una mejor educación a sus hijos. Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, ofrecía oportunidades que las tierras altas rurales no tenían, pero también ofrecía algo más, algo que resultaría mucho más trascendental para el joven Pablo. Ofrecía proximidad al mundo criminal subterráneo. Medellín en la década de 1960 era una ciudad de contrastes marcados. Los ricos vivían en los barrios elevados al sur y al este, en casas espaciosas con jardines y vistas del valle abajo. Los pobres vivían en las comunas, los barrios marginales que se extendían por las laderas de las montañas, como percebes de concreto. Estos barrios no tenían agua corriente, ni sistemas de alcantarillado, ni electricidad limitada. La violencia era rutinaria, la policía estaba ausente o era corrupta. Y para los jóvenes que crecían en estas comunidades, la economía legítima no ofrecía casi nada. Las fábricas pagaban salarios de pobreza. Las universidades estaban prácticamente cerradas para cualquiera sin conexiones o dinero. El gobierno no proporcionaba ninguna red de seguridad social. En este entorno, el crimen no era simplemente tentador, era racional. El cálculo riesgo-recompensa era simple. Una vida de trabajo honesto produciría décadas de pobreza aplastante, mientras que una sola aventura criminal exitosa podía generar más dinero del que tu padre había ganado en toda su vida. Pablo Escobar entendió este cálculo a una edad notablemente joven. Como adolescente, Pablo asistió al Liceo de la Universidad de Antioquia, una escuela secundaria local. Era un estudiante indiferente. No era poco inteligente. Quienes lo conocieron lo describirían más tarde como una mente rápida y calculadora, con una memoria excepcional para números y nombres. Pero el currículo formal lo aburría. Estaba mucho más interesado en la educación disponible en las calles de Envigado, donde operaba a plena vista una economía paralela de delitos menores, contrabando y búsqueda de oportunidades. Sus primeras aventuras criminales fueron pequeñas y casi cómicamente poco glamorosas. Robaba lápidas de cementerios locales, raspaba los nombres grabados y revendía las piedras en blanco a nuevos compradores. Era un negocio pequeño y repugnante, pero revelaba algo fundamental sobre su carácter. Estaba dispuesto a hacer cosas que otras personas encontraban repulsivas. Podía mirar un cementerio y ver inventario. Podía separar el sentimiento de la oportunidad con una frialdad que la mayoría de los adolescentes simplemente no poseían. De las lápidas pasó a robar autos. Los desmantelaba para vender las piezas por separado, ganando varias veces más de lo que habría obtenido por el auto intacto. Luego pasó al contrabando a pequeña escala, pasando de contrabando cigarrillos y licor a través de límites municipales para evitar impuestos locales. Cada empresa era ligeramente más grande, ligeramente más rentable y ligeramente más peligrosa que la anterior. Estaba subiendo una escalera, peldaño a peldaño, y no mostraba señales de querer detenerse. A finales de su adolescencia, Pablo
había reunido un pequeño grupo de asociados de los barrios alrededor de Envigado. Eran jóvenes como él, ambiciosos, impacientes e impresionados por las promesas de la sociedad legítima. Juntos comenzaron a participar en actividades criminales más serias, incluyendo robo a mano armada y, eventualmente, secuestro. En 1971, cuando Pablo tenía 21 años, él y varios asociados secuestraron a un prominente industrial de Medellín llamado Diego Echavarría Misas. Echavarría era un rico fabricante textil, el tipo de hombre que representaba todo lo que los jóvenes de Envigado resentían de la sociedad colombiana: privilegio heredado, conexiones políticas y una indiferencia casual hacia el sufrimiento de los pobres. La demanda de rescate era sustancial. Cuando las negociaciones se estancaron, Echavarría fue asesinado. Su cuerpo fue encontrado semanas después en una tumba poco profunda. El secuestro de Diego Echavarría fue un punto de inflexión. No porque fuera particularmente exitoso, el rescate aparentemente nunca se pagó en su totalidad, sino porque demostró que Pablo Escobar era capaz de violencia letal. Había cruzado un umbral que la mayoría de los delincuentes menores nunca cruzan. Había demostrado, a sí mismo y a sus asociados, que mataría si la situación lo exigía. Y una vez cruzada esa línea, no había vuelta atrás. Pero el secuestro, aunque dramático, era una empresa criminal ineficiente. Era desordenado, peligroso y atraía una enorme atención de las fuerzas del orden. Creaba enemigos entre los ricos y poderosos, precisamente las personas que no querías antagonizar en un país como Colombia. Pablo necesitaba algo diferente, algo con mayores márgenes, menor visibilidad y potencial para una escala verdaderamente masiva. Y a mediados de la década de 1970, eso llegó. Para entender cómo Pablo Escobar se convirtió en el traficante de drogas más poderoso de la historia, primero hay que entender el comercio de cocaína, tal como existía antes de que él lo transformara. A principios de la década de 1970, la cocaína era un producto de nicho. Era popular en ciertos círculos: actores de Hollywood, traders de Wall Street, músicos de rock, pero aún no había penetrado en el mercado masivo. La cadena de suministro estaba fragmentada y era amateur. Operadores de poca monta en Colombia y Bolivia producían cantidades modestas de cocaína en laboratorios en la selva. Luego, intentaban contrabandearla a Estados Unidos, usando los métodos más rudimentarios posibles: maletas con doble fondo, zapatos huecos y mensajeros humanos que tragaban condones llenos de polvo y rezaban para que ninguno estallara durante el vuelo. Las ganancias eran asombrosas, incluso a esta escala primitiva. 1 kilogramo de cocaína, que costaba aproximadamente $1,500 a $2,000, producir en Colombia, podía venderse en las calles de Miami, Nueva York o Los Ángeles por entre $40,000 y $60,000. Ese margen, aproximadamente 3,000%, no se parecía a nada en la economía legítima. Era, por cualquier medida racional, el comercio de mercancías más rentable de la historia del mundo. Pero el negocio era caótico. Los envíos se perdían o eran interceptados con frecuencia. Los mensajeros no eran confiables. Las redes de distribución en Estados Unidos estaban controladas por un mosaico de dealers de poca monta sin coordinación entre ellos. Lo que el comercio de cocaína necesitaba desesperadamente era lo que cualquier industria emergente necesita: gestión profesional, logística confiable y economías de escala. Pablo Escobar proporcionaría las tres. Su entrada en el negocio de la cocaína comenzó de manera modesta. A mediados de los 70, empezó a comprar pasta de coca a proveedores en Perú y Bolivia. La procesaba en pequeños laboratorios en la selva y organizaba su transporte a Estados Unidos. Sus primeros métodos de contrabando eran rudimentarios.
esconder cocaína en las llantas de repuesto de los autos, en envíos de ropa y en el equipaje de mensajeros pagados en vuelos comerciales. Pero incluso estas pequeñas operaciones generaban enormes retornos, y Pablo inmediatamente comenzó a reinvertir sus ganancias en expandir el negocio. Lo que diferenciaba a Escobar de otros traficantes no era su disposición a violar la ley, todos en el negocio lo hacían, sino su talento organizacional extraordinario. Pensaba en la cocaína de la misma manera en que un ejecutivo corporativo piensa en un producto de consumo. Se obsesionaba con la eficiencia de la cadena de suministro, el control de calidad, la logística de distribución y la expansión del mercado. Identificaba cuellos de botella y los eliminaba. Encontraba socios poco confiables y los reemplazaba. Invertía en infraestructura con la misma disciplina con la que un empresario legítimo invertiría en fábricas y almacenes. A finales de la década de 1970, Pablo había reunido lo que se conocería como el Cartel de Medellín. El término era algo engañoso. No era una sola organización jerárquica con una cadena de mando formal. Se describía más precisamente como una federación de traficantes independientes que cooperaban en logística, compartían rutas de transporte y ocasionalmente agrupaban recursos para envíos grandes. Las figuras clave junto a Escobar incluían a los hermanos Ochoa, Jorge Luis, Juan David y Fabio, que provenían de una familia rica de ganaderos y aportaban respetabilidad social y sofisticación financiera a la operación. Estaba Carlos Leder Rivas, un extravagante germano colombiano que tuvo la idea revolucionaria de usar pequeñas aeronaves privadas en lugar de vuelos comerciales, aumentando dramáticamente el volumen que se podía mover en cada envío. Y estaba José Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como el Mexicano, un brutal ejecutor de las regiones mineras de Esmeraldas de Boyacá, que manejaba la seguridad y las operaciones militares del cartel. Pero Pablo era el visionario. Era quien entendía, antes que nadie, que el comercio de cocaína podía escalarse a proporciones industriales. Compró una flota de aviones Cessna y Piper. Construyó pistas de aterrizaje clandestinas en lo profundo de las selvas colombianas y nicaragüenses. Desarrolló rutas submarinas y semisumergibles a través del Caribe. Pionero en nuevos métodos de ocultamiento, escondiendo cocaína dentro de envíos de pasta de pescado congelada, dentro de madera hueca, dentro de baldosas cerámicas, dentro de productos enlatados, dentro de maquinaria industrial. Estableció una red de corrupción tan vasta que tocaba casi todas las instituciones de Colombia: la policía, el ejército, el poder judicial, el servicio de aduanas, el sistema bancario y el establishment político en todos los niveles, desde alcaldes locales hasta senadores nacionales. La escala de la operación eventualmente se volvió casi inconcebible. En su punto máximo, a mediados de la década de 1980, el Cartel de Medellín era responsable de suministrar aproximadamente el 80% de la cocaína consumida en Estados Unidos y una parte sustancial del mercado europeo. Estaban moviendo un estimado de 70 a 80 toneladas métricas de cocaína por mes. Los ingresos brutos que fluían a través de la organización se estimaban entre 25 y 30 mil millones de dólares al año. Para poner esa cifra en perspectiva, superaba el Producto Interno Bruto de la mayoría de las naciones de Centroamérica y el Caribe combinadas. El efectivo en sí mismo se convirtió en un problema logístico. Entraba tanta moneda que no se podía contar a mano con suficiente rapidez. La organización de Escobar comenzó a pesar el dinero en lugar de contarlo, usando el peso conocido de los billetes estándar para estimar totales. Las pilas de efectivo se almacenaban en almacenes, se enterraban en campos y colinas, se escondían dentro de las paredes de las casas, se metían en barriles
y se hundían en ríos, y se depositaban en docenas de cuentas bancarias, en múltiples países, bajo capas de empresas fantasma y nombres falsos. Escobar supuestamente gastaba más de $2.500 al mes solo en bandas elásticas para envolver paquetes de moneda. Más tarde, estimó que aproximadamente el 10% de sus tenencias de efectivo se perdía cada año por daños causados por el agua, ratas y simple extravío. 10% de $30.000 millones. Estaba perdiendo $3.000 millones al año por roedores y lluvia, y eso no afectaba significativamente su resultado final, y el dinero también tenía que ir a algún lugar visible. Pablo comenzó a adquirir activos a un ritmo que desafiaba la credulidad. Compró más de 15 propiedades residenciales solo en Medellín. Adquirió apartamentos de lujo en Bogotá. Compró docenas de haciendas a lo largo del campo colombiano, totalizando cientos de miles de acres. Adquirió flotas de autos, barcos, helicópteros y aeronaves. Importó animales exóticos de África y Asia, y luego construyó la hacienda que se convertiría en el símbolo más extravagante de la riqueza narco de la historia. Hacienda Nápoles era un complejo de 7.000 acres ubicado a lo largo de la autopista del río Magdalena, entre Medellín y Bogotá. La entrada estaba marcada por un portón, sobre el cual estaba montado el avión Piper P. A-18 Super Cub, que Escobar afirmaba que había transportado su primer gran envío de cocaína a Estados Unidos. Más allá del portón yacía un reino privado. Había lagos artificiales poblados con peces exóticos. Había múltiples piscinas, incluyendo una con máquina de olas. Había una pista de go-karts, un ruedo de corridas de toros, un jardín de esculturas y una colección de autos antiguos que incluía vehículos que alguna vez pertenecieron a Al Capone y Bonnie y Clyde. Había un parque de dinosaurios a tamaño real, con réplicas de concreto de Tyrannosaurus, Rex, Brontosaurus y Pterodáctilo. Pero la característica más famosa de Hacienda Nápoles era el zoológico. Escobar había importado ilegalmente elefantes, jirafas, avestruces, cebras, camellos e hipopótamos de África. Los animales deambulaban libremente por los terrenos, visibles desde la autopista, asombrando a los conductores, que no podían creer lo que veían. Era una exhibición faraónica de riqueza, un monumento a la capacidad de un hombre para doblegar el mundo a su voluntad, y estaba financiada completamente por la cocaína. A medida que la riqueza de Pablo Escobar crecía hasta proporciones casi incomprensibles, comenzó a cultivar algo que el dinero solo no puede comprar: legitimidad popular. Había crecido en la pobreza. Había visto de primera mano la indiferencia de la élite colombiana hacia el sufrimiento de los pobres. Y ya fuera por genuina compasión, cálculo cínico o alguna mezcla inseparable de ambas cosas, decidió posicionarse como un campeón del pueblo. Su campaña filantrópica comenzó a principios de la década de 1980 y fue impresionante en su alcance. En los barrios marginales de las laderas de Medellín, donde las familias vivían en chozas hechas de madera de desecho y láminas de plástico, Escobar financió la construcción de un barrio completo. Se llamaba Barrio Pablo Escobar, un desarrollo de 500 casas pequeñas, pero sólidas de ladrillo, cada una con agua corriente, electricidad y cimientos de concreto. Familias que habían pasado toda su vida viviendo en basureros recibieron hogares con sus propias puertas delanteras. Para estas familias, Pablo Escobar había hecho en meses lo que el gobierno colombiano no había logrado en décadas. Construyó canchas de fútbol con reflectores en barrios que nunca habían tenido una sola farola funcionando. Construyó pistas de patinaje, canchas de baloncesto y centros comunitarios. Donó dinero a iglesias locales y financió la construcción de nuevas. Pagó útiles escolares, uniformes y matrículas para niños cuyos padres no podían permitírselos.
Abrió centros de distribución de alimentos. Contrató médicos y enfermeras para atender clínicas gratuitas en comunidades donde el hospital más cercano estaba a horas de distancia en autobús. También distribuía efectivo directamente. Conducía a través de barrios pobres en un convoy de vehículos, deteniéndose para repartir billetes a cualquiera que se acercara. Asistía a eventos comunitarios, bautizos y funerales. Pagaba celebraciones navideñas elaboradas, completas con fuegos artificiales y regalos para cada niño. Patrocinaba equipos de fútbol locales, comprándoles uniformes y equipo y asistiendo a sus partidos, animando desde la línea de banda como cualquier otro patrocinador orgulloso. El efecto de esta generosidad fue profundo y duradero. En las comunas de Medellín, Pablo Escobar no era un traficante de drogas, era un benefactor. Era el hombre que se había acordado de los olvidados. Era, a los ojos de miles de familias, nada menos que un santo secular. Su fotografía colgaba en las salas de estar, junto a imágenes de la Virgen María y el Sagrado Corazón de Jesús. Cuando sus enemigos intentaran más tarde poner a la gente de Medellín en su contra, descubrirían que esta lealtad era más profunda que el miedo, más profunda que la razón, más profunda que cualquier cosa que el Estado hubiera inspirado jamás. Pero la caridad sola no era suficiente para satisfacer las ambiciones de Pablo. Quería poder político formal. Quería ser reconocido no solo como un generoso patrocinador de los pobres, sino como una figura política legítima, con la autoridad y la inmunidad que tal posición proporcionaría. En 1982, hizo su movimiento. Se postuló para la Cámara de Representantes de Colombia como miembro suplente, un representante alterno, por el Partido Liberal en el departamento de Antioquia. Su campaña fue lujosa. Gastó libremente, distribuyó regalos e hizo promesas de inversión continua en obras públicas. Ganó. Pablo Escobar, jefe de la mayor organización de tráfico de cocaína del mundo, ahora tenía un escaño en el Congreso colombiano. Recibió un pasaporte diplomático, viajó a Estados Unidos y posó para fotografías afuera de la Casa Blanca. Por un breve y surrealista momento, el narcotraficante más poderoso de la historia era un miembro debidamente elegido de un legislativo democrático. Pero la carrera política de Pablo atrajo un escrutinio que él no había anticipado. Un joven y ambicioso ministro de Justicia, llamado Rodrigo Lara Bonilla, comenzó a investigar los antecedentes de Escobar. Lara era valiente, principista y extraordinariamente valeroso, o extraordinariamente tonto, quizás ambas cosas. Se paró en el piso del Congreso colombiano y denunció públicamente a Escobar, presentando evidencia que lo vinculaba con el comercio de cocaína. Mostró fotografías, citó registros policiales, exigió que Escobar fuera expulsado. Simultáneamente, el periódico El Espectador, una de las publicaciones más antiguas y respetadas de Colombia, obtuvo y publicó la foto de ficha policial de Escobar, de 1976, de un arresto antiguo por drogas. La fotografía apareció en la portada. El pie de foto lo identificaba como un traficante de narcóticos. La pretensión de legitimidad se hizo añicos. Pablo fue expulsado del Congreso. Su pasaporte diplomático fue revocado. Su cuidadosamente construida persona política se derrumbó. Fue humillado públicamente, en los periódicos, en la televisión, frente a toda la nación. Y la humillación era algo que Pablo Escobar no podía tolerar. Para él, era peor que la prisión, peor que la pobreza, quizás incluso peor que la muerte. Cuando Pablo se sentía humillado, la gente moría. El 30 de abril de 1984, dos hombres en una motocicleta se acercaron al auto del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en una calle concurrida de Bogotá.
El pasajero de la motocicleta levantó una ametralladora y disparó a través de la ventana del auto. Lara Bonilla fue asesinado al instante. Tenía 37 años. Dejó atrás una esposa y 2 hijos pequeños. Pablo Escobar había enviado un mensaje al Estado colombiano: oponte a mí y morirás. Fue el primer disparo de una guerra que duraría casi una década y se cobraría miles de vidas. Para entender completamente a Pablo Escobar, es necesario examinar no solo la figura pública, el capo de la droga, el político, el terrorista, sino al hombre privado. Porque detrás de los titulares y el conteo de cadáveres había un esposo, un padre, un hijo y un hermano que vivía una vida doméstica de una normalidad sorprendente, casi absurda. Pablo se casó con María Victoria Henao en 1976, cuando ella tenía solo 15 años y él 26. La relación había sido controvertida desde el principio. La familia de María Victoria, un hogar respetable de clase media en Envigado, se había opuesto inicialmente al matrimonio. Sabían que Pablo estaba involucrado en actividades criminales y temían por el futuro de su hija. Pero María Victoria estaba enamorada, y Pablo, a pesar de toda su brutalidad en la esfera profesional, podía ser extraordinariamente encantador y atento en sus relaciones personales. La cortejó con regalos, con promesas y con el tipo de atención concentrada que pocas chicas adolescentes pueden resistir. Se casaron en contra de los deseos de su familia y ella permanecería a su lado durante los siguientes 17 años, a través de una riqueza más allá de la imaginación y un terror más allá de toda descripción. Su primer hijo, Juan Pablo, quien más tarde cambiaría su nombre a Sebastián Marroquín, nació en 1977. Una hija, Manuela, siguió en 1984. Pablo era, según prácticamente todos los relatos, un padre devoto y atento. Jugaba con sus hijos, ayudaba con las tareas, asistía a eventos escolares, leía cuentos antes de dormir. Era paciente, cariñoso y profundamente preocupado por su educación y bienestar. El contraste entre el hombre que arropaba a sus hijos en la cama por la noche y el hombre que ordenaba bombardeos de autos por la mañana era tan extremo que parecía patológico. También estaba profundamente apegado a su madre, Hermilda. Ella permaneció como una figura central en su vida durante toda su carrera, y él la visitaba regularmente, incluso durante los períodos más peligrosos de su reinado. Hermilda, por su parte, nunca condenó públicamente las actividades de su hijo. Mantuvo hasta su muerte en 2006 que Pablo era un buen hombre que había sido perseguido por un gobierno corrupto e injusto. Si realmente creía esto, o simplemente no podía soportar enfrentar la alternativa, es una pregunta que murió con ella. Los hábitos personales de Pablo eran, para un hombre de su riqueza, sorprendentemente modestos en algunos aspectos. No bebía alcohol en exceso, no consumía cocaína, una ironía que no pasó desapercibida para quienes lo conocían. Comía comida colombiana simple, frijoles, arroz, carne a la parrilla, arepas. Su único vicio era la marihuana, que consumía regularmente. Se vestía de manera casual, prefiriendo jeans y camisas informales a la ropa de diseñador llamativa que favorecían muchos de sus asociados. Era supersticioso. Consultaba a adivinos y astrólogos. Creía en el poder protector de ciertos santos católicos y llevaba medallones religiosos. Pero debajo de esta superficie de normalidad doméstica había una oscuridad que ninguna devoción familiar podía ocultar. Pablo era infiel a su esposa, a una escala que rayaba en lo compulsivo. Mantenía relaciones con numerosas mujeres simultáneamente. Tenía amantes en apartamentos por todo Medellín. Una de sus relaciones más documentadas fue con Virginia Vallejo, una famosa periodista de televisión colombiana que se convirtió en su amante a principios de la década de 1980 y más tarde
escribió un libro de memorias sobre su aventura. Vallejo describió a Pablo como simultáneamente magnético y aterrador. Un hombre que podía susurrar poesía en un momento y ordenar un asesinato al siguiente. También era, en la privacidad de su propia organización, capaz de una crueldad extraordinaria hacia personas que alguna vez habían sido sus aliados más cercanos. La lealtad lo era todo para Pablo, y cualquier traición percibida era recibida con un castigo rápido y brutal. Los asociados que se quedaban con dinero eran torturados. Los informantes eran eliminados. Los rivales eran removidos junto con sus familias. El mismo hombre que construía casas para extraños en los barrios pobres podía ordenar la muerte de un amigo de toda la vida sin mostrar emoción visible. Esta dualidad, el padre amoroso y el asesino a sangre fría, el filántropo generoso y el tirano despiadado, es quizás el aspecto más inquietante del carácter de Pablo Escobar. Sería más fácil, psicológicamente, si hubiera sido simplemente un monstruo. Los monstruos son simples, son malvados, hacen cosas malvadas, y cuando mueren, el mundo es directamente mejor. Pero Pablo Escobar no era simple. Era un hombre de afectos genuinos y crueldad genuina, de generosidad real y salvajismo real, y el hecho de que estas cualidades coexistieran dentro de un solo ser humano es lo que hace que su historia no solo sea cautivadora, sino profundamente perturbadora. La filosofía de Pablo Escobar para tratar con las autoridades podía resumirse en una sola frase que se convertiría en su marca registrada: plata o plomo. Acepta mi soborno o acepta mi bala. No había tercera opción. Durante gran parte de la década de 1980, este simple cálculo funcionó de manera devastadoramente efectiva. Pero el objetivo político principal de Escobar durante este período era singular y obsesivo: la eliminación del tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. Este tratado, firmado en 1979, permitía que los narcotraficantes colombianos fueran juzgados en tribunales estadounidenses, donde su dinero y su influencia no valían nada. Una prisión estadounidense era la única cosa que Pablo Escobar temía más que cualquier otra en la tierra. Sabía que en Colombia, sus miles de millones podían comprar jueces, sobornar guardias y garantizar condiciones cómodas, incluso tras las rejas. En Estados Unidos, sería solo otro recluso en una celda de concreto. Para combatir la extradición, Escobar fundó un grupo llamado Los Extraditables, una coalición de narcotraficantes que compartían su terror a la justicia estadounidense. Su lema era escalofriante en su simplicidad: preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. Y lo decían en serio. La campaña de violencia que siguió fue asombrosa en su ambición, su brutalidad y su desprecio por la vida humana. En noviembre de 1985, un grupo de guerrilleros del movimiento M-19 asaltó el Palacio de Justicia en Bogotá, la sede de la Corte Suprema de Colombia. Tomaron cientos de rehenes, incluyendo a 25 magistrados de la Corte Suprema. El ejército colombiano respondió con fuerza abrumadora, enviando tanques y vehículos blindados al edificio. El asedio resultante duró 27 horas. Cuando terminó, más de 100 personas estaban muertas, incluyendo 11 de los 25 magistrados de la Corte Suprema. Archivos críticos relacionados con la extradición fueron destruidos en los incendios que consumieron el edificio. Aunque los guerrilleros del M-19 fueron los perpetradores directos, más tarde surgió evidencia extensa que sugería que Pablo Escobar había financiado el ataque, pagando a los guerrilleros $2 millones para destruir los archivos de extradición. En diciembre de 1986, los hombres de Escobar asesinaron a Guillermo Cano Izaza, el director del periódico El Espectador,
el mismo que había publicado su foto de ficha policial 2 años antes. Cano fue baleado por un sicario afuera de las oficinas del periódico en Bogotá. Tenía 60 años y había pasado su carrera luchando por la libertad de prensa en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. En enero de 1988, el cartel secuestró a Andrés Pastrana Arango, un prominente periodista y político que más tarde se convertiría en presidente de Colombia. Pastrana fue retenido durante varios días antes de ser liberado, presumiblemente después de negociaciones entre bastidores. El secuestro demostró que absolutamente nadie en la vida pública colombiana estaba fuera del alcance de Escobar. En agosto de 1989, la violencia escaló a un nivel que dejó atónita incluso a una nación acostumbrada al derramamiento de sangre. Luis Carlos Galán, el principal candidato a la presidencia colombiana y un feroz defensor de la extradición, fue asesinado en un mitin político en el pueblo de Soacha, justo afuera de Bogotá. Galán fue baleado múltiples veces mientras estaba parado en una plataforma elevada frente a una multitud de miles. Tenía 46 años. Había sido ampliamente esperado que ganara la presidencia, y su muerte envió ondas de choque a través de la sociedad colombiana. El asesinato fue tan descarado, tan público y tan devastador que obligó al gobierno colombiano a responder. El presidente Virgilio Barco Vargas reinstauró la extradición por decreto de emergencia y lanzó una masiva represión contra el cartel de Medellín. La respuesta de Escobar fue escalar aún más. El 27 de noviembre de 1989, sus operativos colocaron una bomba a bordo del vuelo 203 de Avianca, un Boeing 727 que viajaba de Bogotá a Cali. El dispositivo detonó poco después del despegue, matando a los 107 pasajeros y miembros de la tripulación. El objetivo previsto era César Gaviria Trujillo, quien había asumido el manto de la campaña presidencial anticartel después del asesinato de Galán. Gaviria no estaba en el avión. Había cambiado sus planes de viaje en el último minuto basado en una advertencia de seguridad. 107 personas murieron porque Pablo Escobar quería matar a un hombre que ni siquiera estaba allí. Menos de 3 semanas después, el 6 de diciembre de 1989, un camión cargado con aproximadamente 500 kilogramos de dinamita detonó afuera de la sede del DAS, el equivalente colombiano del FBI y el Servicio Secreto combinados. La explosión se sintió a millas de distancia. 52 personas fueron asesinadas y más de 600 resultaron heridas. Los edificios circundantes se derrumbaron. Los autos fueron lanzados al aire. El cráter dejado en la calle era lo suficientemente grande como para tragar un autobús. Entre 1989 y 1993, la organización de Escobar llevó a cabo más de 200 bombardeos en ciudades colombianas. Bombas en autos, bombas tubulares y ataques con dinamita apuntaron a centros comerciales, bancos, oficinas de periódicos y edificios gubernamentales. Colocó recompensas sobre oficiales de policía en Medellín, ofreciendo entre 1 y 2 millones de pesos colombianos, aproximadamente 500 a $1,000 por cada oficial asesinado. Jóvenes de los barrios pobres, las mismas comunidades donde Pablo había construido canchas de fútbol y vivienda, hacían fila para cobrar. Más de 500 oficiales de policía de Medellín fueron asesinados durante este periodo. La campaña de terror logró su objetivo. El público colombiano, exhausto por años de bombardeos y asesinatos, presionó al gobierno para negociar. En 1991, se redactó y ratificó una nueva constitución. Entre sus disposiciones estaba la prohibición de la extradición de ciudadanos colombianos. Pablo Escobar había bombardeado, asesinado y aterrorizado
hasta lograr una enmienda constitucional. Y ahora, con la extradición fuera de la mesa, estaba listo para hacer un trato. El 19 de junio de 1991, Pablo Escobar se entregó a las autoridades colombianas. Los términos de su rendición eran, por cualquier estándar objetivo, absurdos. Sería confinado en una instalación construida para tal fin, llamada La Catedral, ubicada en una ladera en el municipio de Envigado, su hogar de infancia. La instalación había sido construida según las especificaciones del propio Escobar, en terreno que él poseía, y sería custodiada por personal que él había seleccionado personalmente. No se permitiría a fuerzas militares o policiales colombianas dentro de un perímetro definido alrededor de la prisión. En esencia, el gobierno colombiano había permitido que el hombre más buscado del mundo diseñara, construyera y dotara de personal su propia prisión. La catedral era una prisión solo de nombre. Situada a una elevación de casi 8.000 pies, ofrecía vistas panorámicas del Valle de Medellín abajo. La instalación contaba con múltiples dormitorios, con camas king size, un bar completo surtido con licor importado, un jacuzzi, un sauna y una discoteca con sistema de sonido profesional y pista de baile. Había una cancha de fútbol, una oficina privada y una cocina completamente equipada, atendida por chefs personales. Escobar tenía un gimnasio personal, una biblioteca y televisión satelital. Usaba ropa de diseñador, comía comidas gourmet, recibía visitantes libremente, socios de negocios, amigos, familiares, abogados y, según múltiples relatos, mujeres que eran llevadas a la instalación para su entretenimiento. Más importante aún, Escobar continuó dirigiendo su imperio criminal desde dentro de la catedral. Realizaba reuniones de negocios en su oficina, emitía órdenes por teléfono y radio, gestionaba envíos de cocaína, cobraba deudas y resolvía disputas entre sus asociados. Era, para todos los efectos prácticos, operando exactamente como lo había hecho antes de su rendición, con el beneficio adicional de estar protegido tanto del ejército colombiano como de traficantes rivales por los muros de su propia fortaleza de lujo. Durante 13 meses, este arreglo extraordinario persistió. El gobierno colombiano, avergonzado pero aparentemente impotente, miró hacia otro lado. Los observadores internacionales expresaron incredulidad. El gobierno de Estados Unidos, que había gastado cientos de millones de dólares apoyando la guerra de Colombia contra los carteles, observaba con frustración. Pero en julio de 1992, el arreglo se derrumbó. Surgieron reportes de que Escobar había ordenado el secuestro y asesinato de dos de sus propios asociados, Fernando Galeano y Gerardo Moncada, ambos figuras importantes del cartel de Medellín, dentro de la catedral misma. Los hombres habían sido convocados a la prisión, acusados de robar dinero a Escobar y ejecutados. Sus cuerpos fueron supuestamente enterrados en los terrenos de la prisión. Los asesinatos obligaron al gobierno a actuar. El presidente César Gaviria, el hombre que había sobrevivido al bombardeo de Avianca, ordenó el traslado de Escobar a una prisión militar convencional. En la noche del 22 de julio de 1992, soldados llegaron a la catedral para llevar a cabo el traslado. Lo que sucedió a continuación sigue siendo disputado. Algunos relatos describen una comedia de errores con soldados confundidos y personal de la prisión que los engañaba deliberadamente. Pero el resultado fue claro. Para cuando el ejército había asegurado la instalación, Pablo Escobar ya no estaba. Había salido por un hueco en la cerca perimetral y desaparecido en las montañas sobre Medellín. El hombre más buscado del mundo estaba libre nuevamente. Y esta vez, el gobierno colombiano no cometería el error de ofrecerle términos cómodos. La cacería de Pablo Escobar, después de su escape de la catedral, fue la cacería humana más intensiva, costosa
y tecnológicamente sofisticada de la historia hasta ese momento. El gobierno colombiano estableció una unidad especial llamada el Bloque de Búsqueda, compuesta por personal élite de policía y militares específicamente encargados de encontrar y capturar o matar a Escobar. La unidad fue apoyada por el gobierno de Estados Unidos, que desplegó personal de la Administración para el Control de Drogas, DEA, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, y, según algunos relatos, operadores de la Fuerza Delta del Ejército y los equipos SEAL de la Marina. La tecnología de vigilancia electrónica estadounidense fue crítica para la cacería. La NS proporcionó equipo sofisticado de localización de radio, capaz de triangular la fuente de transmisiones telefónicas y de radio. Operativos de la CIA proporcionaron análisis de inteligencia y coordinación. Agentes de la DEA trabajaron junto a sus contrapartes colombianas en el terreno. La inversión total estadounidense en la cacería de Escobar se cree que superó los $500 millones. Pero había otra fuerza cazando a Pablo Escobar, una mucho menos restringida por formalidades legales. Una organización vigilante sombría que se llamaba a sí misma Los Pepes, un acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar, surgió a principios de 1993. Los Pepes atacaron sistemáticamente todo lo conectado con Escobar. Sus propiedades fueron quemadas, sus negocios destruidos, sus abogados amenazados o asesinados, sus familiares hostigados y sus asociados asesinados. El grupo operaba con una eficiencia despiadada que sugería entrenamiento profesional e inteligencia excelente. La membresía y el patrocinio de los Pepes nunca se establecieron de manera definitiva, pero la evidencia sugiere fuertemente la participación del cartel de Cali Rival, exmiembros descontentos de la propia organización de Escobar, comandantes paramilitares de derecha y posiblemente elementos dentro de las propias fuerzas de seguridad colombianas. Algunos investigadores han alegado que personal de inteligencia estadounidense estaba al tanto de las actividades de los Pepes y, como mínimo, no hizo nada para detenerlas. A medida que pasaban los meses, el mundo de Escobar se encogía. Sus propiedades fueron incautadas o destruidas. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. Sus asociados fueron asesinados o arrestados, uno por uno. Su familia fue hostigada y finalmente obligada a buscar refugio en el Hotel Intercontinental en Bogotá, bajo protección del gobierno. Se movía constantemente, rara vez pasando más de 1 o 2 noches en la misma casa de seguridad. Se dejó crecer la barba. Ganó peso. Confiaba en casi nadie. Pero no podía dejar de llamar a su familia. A pesar de todo, a pesar de la vigilancia, a pesar de la tecnología de rastreo, a pesar del conocimiento cierto de que cada llamada acercaba más a sus cazadores. Pablo Escobar llamaba a su esposa y a sus hijos casi todos los días. Era, debajo de la violencia y los miles de millones y la megalomanía, un hombre que amaba a su familia con una intensidad feroz, casi desesperada. Su hijo, Juan Pablo, más tarde describió estas llamadas como salvavidas, tanto para el padre como para el hijo. Breves momentos de normalidad en una existencia que se había convertido en pura pesadilla. Pablo preguntaba por las tareas escolares. Hablaba de fútbol. Les decía a sus hijos que los amaba. Y con cada llamada, la red electrónica se cerraba más. Para finales de noviembre de 1993, la capacidad de vigilancia electrónica del bloque de búsqueda había avanzado al punto en que podían localizar una señal telefónica en cuestión de minutos. Estaban escuchando constantemente, esperando que Pablo hiciera la única llamada que no podía resistir. El 2 de diciembre de 1993, la hizo. Poco después del mediodía, Pablo telefoneó a su hijo Juan Pablo desde una casa de 2 pisos en un barrio de clase media de Medellín llamado Los Olivos.
La conversación duró aproximadamente 6 minutos. Fue suficiente. El equipo de vigilancia trianguló su posición en minutos y transmitió las coordenadas al bloque de búsqueda, que tenía unidades posicionadas en toda la ciudad. Un equipo de operadores de fuerzas especiales colombianas convergió en la casa. Cuando irrumpieron por la puerta principal, Pablo y su único guardaespaldas restante, un hombre conocido como El Limón, intentaron escapar por una ventana del segundo piso y a través de la azotea. Los disparos estallaron inmediatamente. El Limón fue asesinado en el alféizar de la ventana. Pablo logró llegar a las tejas del techo, corriendo descalzo con solo sus calcetines, su barriga tensando una camiseta polo azul. No llegó lejos. Múltiples rondas impactaron en su cuerpo. Cayó sobre las tejas de barro, con su pistola todavía en la mano. La bala que lo mató entró detrás de su oreja derecha y salió por su cara. Si ese disparo fatal fue disparado por un soldado colombiano, por un miembro de los Pepes que se había infiltrado en el bloque de búsqueda, o por el propio Escobar, siempre había jurado que nunca sería capturado vivo. Sigue siendo un tema de debate que probablemente nunca se resolverá. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue declarado muerto aproximadamente a las 3:15 de la tarde, el 2 de diciembre de 1993. Tenía 44 años. Las fotografías del cuerpo de Escobar fueron transmitidas alrededor del mundo en cuestión de horas después de su muerte. Yacía boca arriba en la azotea, con su rostro parcialmente destruido por la herida de salida, su barriga expuesta, sus pies descalzos pálidos contra las tejas de barro naranja. Oficiales de policía colombianos posaron para fotografías junto a su cadáver, sonriendo y haciendo señales de victoria. En Washington y Bogotá, funcionarios del gobierno emitieron declaraciones de satisfacción. La cacería había terminado. El monstruo estaba muerto. Pero la muerte de Pablo Escobar resolvió muy poco. El comercio de cocaína no se ralentizó, ni siquiera se detuvo. En cuestión de semanas después de su muerte, el cartel de Cali, encabezado por los hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto y Miguel, había absorbido la mayoría de las rutas de tráfico y redes de distribución de Escobar. En unos pocos años, después de que el propio cartel de Cali fuera desmantelado, organizaciones de tráfico mexicanas surgieron para llenar el vacío, eventualmente volviéndose incluso más poderosas y más violentas de lo que los carteles colombianos habían sido jamás. El cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, los Zetas, el cartel Jalisco Nueva Generación. Cada una de estas organizaciones puede rastrear su linaje, de una forma u otra, a la infraestructura y los métodos que Pablo Escobar pionerizó. La cocaína continuó fluyendo hacia el norte. La demanda estadounidense permaneció insaciable, y el ciclo de violencia, corrupción e interdicción del que Escobar había obtenido ganancias continuó consumiendo vidas a ambos lados de la frontera, año tras año, década tras década. En Medellín, la reacción a la muerte de Escobar fue compleja y profundamente dividida. En los barrios ricos había alivio. Los bombardeos habían terminado. Los asesinatos se detendrían. La ciudad podía comenzar a sanar. Pero en las comunas, en los barrios marginales de las laderas, donde Pablo había construido casas y canchas de fútbol y había dado a la gente una razón para creer que alguien se preocupaba por ellos, había un dolor genuino. Miles de personas asistieron a su funeral. Los dolientes lloraban abiertamente. Su ataúd fue llevado por las calles por personas que lo consideraban no un criminal, sino un salvador. Algunos se desmayaron, algunos gritaban su nombre. La policía se mantuvo a distancia, sin querer confrontar la profundidad de la emoción. Su familia se dispersó después de su muerte. Su esposa, María Victoria Henao, y sus 2 hijos, Juan Pablo y Manuela, huyeron de Colombia a principios de 1994,
buscando asilo en múltiples países, antes de establecerse finalmente en Argentina, bajo nombres falsos. Juan Pablo cambió su nombre a Sebastián Marroquín y cursó una carrera en arquitectura. Más tarde escribió un libro de memorias titulado Pablo Escobar, mi padre, en el que intentó reconciliar su amor por el hombre que lo crió con su comprensión de los crímenes indecibles que ese hombre había cometido. Ha pasado gran parte de su vida adulta denunciando públicamente el legado de su padre y abogando por la paz, mientras reconoce la imposibilidad de escapar completamente de la sombra del nombre Escobar. Manuela, la hija de Escobar, ha vivido casi completamente fuera de la vista pública. No ha dado entrevistas y ha evitado cualquier asociación con el legado de su padre. Permanece, según todos los relatos, profundamente traumatizada por las experiencias de su infancia. María Victoria, la viuda de Pablo, eventualmente fue acusada de lavado de dinero por las autoridades argentinas y pasó tiempo bajo arresto domiciliario antes de que los cargos fueran retirados. Ha descrito sus años con Pablo como una combinación de privilegio extraordinario y terror constante. Una vida en la que la riqueza ilimitada coexistía con la posibilidad diaria de muerte violenta. Hacienda Nápoles, la legendaria hacienda, fue incautada por el gobierno colombiano después de la muerte de Escobar. La propiedad cayó en el abandono. Los animales exóticos fueron reubicados en zoológicos de todo Colombia. Todos, excepto los hipopótamos. Los 4 hipopótamos que Escobar había importado de África en la década de 1980 escaparon de sus recintos y se abrieron camino hacia el río Magdalena y sus afluentes. En las aguas cálidas y libres de depredadores de Colombia, prosperaron. Se reprodujeron. Para mediados de la década de 2000, había docenas. Para la década de 2020, se estimaba que había más de 150 hipopótamos ferales, viviendo en las vías fluviales del centro de Colombia, la población silvestre más grande de hipopótamos fuera de África. Se han convertido en un problema ecológico, alterando los ecosistemas locales y ocasionalmente amenazando la seguridad de pescadores y agricultores. Son, de una manera extraña e involuntaria, el legado más duradero de Pablo Escobar. Un monumento vivo al hecho de que las consecuencias de las acciones de un hombre pueden persistir mucho después de que ese hombre se haya ido. Pablo Escobar vivió 44 años. En ese breve lapso, acumuló más riqueza que la mayoría de las naciones, mató a más personas que la mayoría de las guerras y dejó una marca en su país y en su continente que aún no se ha desvanecido. Fue un padre que amaba a sus hijos y un hombre que asesinaba a los hijos de otras personas sin dudarlo. Fue un filántropo que construía casas para los pobres y un terrorista que bombardeaba edificios llenos de personas inocentes. Fue adorado como un santo y cazado como un monstruo, y en verdad, era ambas cosas simultáneamente. Su historia no es un simple cuento moral sobre crimen y castigo. Es una historia sobre una sociedad rota y el tipo de hombre que las sociedades rotas producen. Es una historia sobre pobreza y ambición, sobre corrupción y poder, sobre los límites de la autoridad estatal y las capacidades aterradoras de un solo individuo, con recursos ilimitados y sin restricciones morales. Es una historia con la que Colombia todavía vive, todavía procesa, todavía intenta entender. Y es una historia que vale la pena recordar. No porque Pablo Escobar merezca ser recordado como un héroe, no lo merece, sino porque las condiciones que lo crearon, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la demanda insaciable de drogas en las naciones ricas, no se han resuelto. Persisten. Y mientras persistan, la historia de Pablo Escobar permanecerá no solo como historia, sino como profecía. Gracias por escuchar. Si todavía estás despierto, espero que esta historia te haya dado algo en qué pensar
mientras cierras los ojos esta noche. Y si ya te has dormido, entonces este documental ha hecho exactamente lo que estaba diseñado para hacer. De cualquier manera, buenas noches. Suscríbete a Crímenes para Dormir para más documentales de crímenes reales de formato largo diseñados para dormir. Nuevos videos cada semana. La próxima vez, exploraremos la vida de otra figura infame que cambió la historia desde las sombras. Dulces sueños.